Bueno, buen día a todos. Encantado de estar aquí. Soy Marcos Villanueva, CEO de Waves. Gracias, Francisco. Gracias, Jody. Gracias también a todo el equipo organizador. Gracias también al espectacular equipo de panelistas con el que me ha tocado preparar un poco este panel y gracias a todos los asistentes por estar acompañándonos aquí esta mañana. Quiero comenzar dándoles un poco de contexto sobre el panel que hemos estado preparando con el equipo. Recién escuchábamos, antes del recreo, a la magnífica presentación de Ibrahim sobre cómo está cambiando el usuario y el contexto en el que estamos haciendo negocios en el sector de real estate. Hoy las personas no solo buscan un espacio para trabajar o un espacio para vivir, nos están demandando flexibilidad, movilidad y sobre todo que en esos espacios sucedan otras cosas como son la experiencia, algo que tanto estamos hablando sobre eso. Como decimos y venimos reiterando, ya no solo se trata del metro cuadrado, que eran las palancas tradicionales en las que nos movíamos en el real estate, sino que ahora empezamos a hablar de un nuevo concepto que a veces es un tanto difícil de medir y tiene que ver con el metro cúbico de todo lo que sucede arriba de ese metro cuadrado. Estamos viendo una tendencia, como le tiene de nombre este panel, ¿no? De cómo estamos tensionando esta transición del producto hacia el servicio y un poco en estos 30 minutos que van a ir corriendo, el desafío que tenemos es poder explorar cómo esta transición tensiona nuestro negocio inmobiliario y para eso voy a comenzar con algunas preguntas para ya entrar en tema, comenzando por Albert, ¿sí? Ya que lo tengo aquí al ladito. Bueno, Albert, un caso muy particular porque tiene esta idea, tiene en su portafolio producto inmobiliario, las oficinas tradicionales como hoy las conocemos, pero también tiene soluciones de servicios, ¿no? Que son los coworkings. Y un poco la pregunta, o las dos preguntas son, primero, ¿cómo se comparan este tipo de productos? ¿No? Donde en un caso hablamos de se cobra una renta, pero en el caso del servicio no se cobra una renta, sino que se cobra un servicio. Y lo segundo, ¿qué desafíos tienen estos modelos tan disímiles, ¿no? Bueno, buenos días a todos y a todas. Es que es lo mismo. O sea, al final decimos que son diferentes, pero es lo mismo, ¿no? Porque al final, si pensamos hoy en día lo que mueve el puesto de trabajo, la experiencia de trabajar en un sitio, hay tres pilares fundamentales que son comunes, yo creo, con el tipo de actividad, ¿no? Que son, la sostenibilidad tiene más amplio sentido de la palabra, desde movilidad, desde cercanía, desde servicios, desde la huella de carbono y demás. Tienes la flexibilidad y la eficiencia, sirve, ¿no? Y luego la experiencia del usuario. Es exactamente lo mismo. De hecho, el mundo tradicional está aprendiendo mucho de todo el mundo flex, porque hoy en día no se concibe ningún edificio de oficinas, ningún proyecto de oficinas, yo te diría, en Europa seguro, en el mundo también, sin servicios complementarios. En nuestro caso, por ejemplo, estos servicios afortunadamente los damos desde la compañía, digamos, nuestra compañía de servicios gestora, como sabéis que es Utopicus, y ahí damos el servicio a nuestros clientes corporativos. Bien. De alguna manera lo estamos integrando. Esto nos da muchísima información para poder avanzarnos y tomar decisiones, como hemos explicado ante el panelista anterior, de qué hacemos con nuestros edificios a futuro. Para poner en contexto, nosotros tenemos hoy por hoy más de 80 edificios de oficinas entre París, Madrid y Barcelona, ¿no? Entonces, bueno, ¿todos sirven? No, a uno hay que buscar nuevos usos. Pues toda esta información nos ayuda a tomar estrategias a medio plazo para poder avanzarnos a todo esto. O sea, pero básicamente lo mismo, son clientes. Ofrecemos una experiencia de un lugar donde pasar mucho tiempo y sacar eficiencia y eficacia. Bien, bien. Bueno, siguiendo en el mercado de oficinas y después vamos a entrar un poquito en living, ¿sí? Para que tampoco queremos que el panel, al final la definición del producto parece que es solo de oficinas, pero también hay mucho para hablar en el sector de living. Philippe, como pionero ustedes en todo lo que tiene que ver con los modelos de coworking, ¿cómo ves la evolución de la propuesta de valor en el sector inmobiliario hacia este enfoque mucho más basado en el acceso y en este acceso al servicio, el acceso a la comunidad, a esta comunidad en red que ustedes tienen mediante el formato de membresías versus el producto per se, ¿no? En esta lógica de propiedad, como estamos diciendo? A ver, yo creo que la palabra clave en esta conferencia, desde que he venido esta mañana, es el cambio. Hay un cambio en el paradigma de los espacios de trabajo muy importante. Hemos trabajado
de una forma muy uniforme en los últimos 200 años, pensando que el único sitio donde se podía trabajar o el mejor sitio era la oficina. Y esto está cambiando porque los parámetros son diferentes. La oficina no es un mero activo en un balance, sino es una herramienta al servicio de las empresas, con lo cual hay parámetros mucho más importantes que no la propiedad, que son la flexibilidad, la inmediatez, los recursos ante la incertidumbre, los recursos energéticos, la felicidad del personal, para atraer el personal y retener el mismo. Y muchos otros parámetros más, que ya no es tanto la propiedad. De hecho, en línea con lo que dijo Ignacio Torres, no hablo de Nueva York con 38 edificios, Empire Building, vacíos, pues está ocurriendo lo mismo en muchas urbes. Yo leí hace poco París, pero podría ser Madrid, Barcelona, en el que ha reducido el transporte público un 15%, por justamente la adaptación de este cambio de modelo de trabajo más híbrido, no solo teletrabajo, no creo que sea la única solución. El teletrabajo es una combinación entre el espacio coworking, el teletrabajo y el espacio tipo tradicional. Entonces, el cambio bajó un 15%. Rutas aéreas con mucho tráfico, París-Toulouse, bajó un 15%. Y luego lo que es la propia oficina, pues sobre todo a raíz del COVID, mucha gente se salió de París, se fue a unos pueblos o zonas con mejor clima y mejor calidad de vida, y la demanda propia de espacio de oficinas se ha reducido un 20 y 30%. Por tanto, lo que está ocurriendo en Houston, lo que está ocurriendo en Nueva York, está ocurriendo también en nuestras ciudades, cerca de nosotros. Y eso es el gran cambio. Bien. Mariana, así seguimos por el sector oficinas y después cambiamos un poco. Dale. ¿Qué de todas estas prácticas de lo que aprendimos post-pandemia en este modelo de trabajo híbrido, ¿sí?, crees que podrían hoy trasladarse a otros sectores? Y después la pregunta va al revés, digamos, ¿cuánto de todos estos sectores, de lo que vamos a hablar después, un poco de hospitality, de retail, que hoy nos presentaba Ibrahim, ¿qué crees que de eso está viniendo al sector de oficinas? Me encanta el hilo que está tomando, ¿no? Desde que empezamos con la charla de Ibrahim hasta la de recién de Ignacio, el hilo que va tomando la conversación. Y vos hablabas que la palabra es cambio. Francisco hace un ratito decía también la centralidad de la experiencia de la persona. Y ahora con tu pregunta le sumo una más, que es transversalidad, ¿no? Porque digo, la experiencia de la persona en el centro es transversal a todos los que formamos parte de la cadena de valor del real estate que estamos hoy acá. Entonces yo digo, algo que está entendiendo el mercado de oficinas, que es en el que yo opero, es la flexibilidad, ¿no? En que tenemos que encontrar ese equilibrio entre virtualidad y presencialidad, porque como decía Ignacio, todas las encuestas dan que la gente no quiere volver a trabajar a la oficina, es verdad, pero los CEOs y los líderes de equipo necesitan que la gente vuelva a la oficina, porque está probado también que la presencialidad, ¿no?, el contacto uno a uno, es mucho más rico y más productivo. Entonces, entendió, o está entendiendo, me gusta más el gerundio para esto, que la flexibilidad es el camino, este diálogo entre la presencialidad y la virtualidad, y eso creo que está derramando a otros segmentos como el residencial, con el co-living y con los alquileres flex, por ejemplo, al retail también, con alquileres más cortos, ¿no?, con montajes en las tiendas mucho más rápidos, ¿no?, como que se van adaptando más rápidamente a las necesidades y a los hábitos siempre cambiantes de las personas. Y para mirar hacia adentro, ¿no?, en esta vuelta que me haces en la pregunta, digo, también desde el sector de las oficinas, desde el sector corporativo, estamos mirando a la industria del hospitality, al retail, que tiene ya una trayectoria en esto de trabajar en la experiencia del cliente, ¿no? Un poco el retail a partir del COVID, que tuvo que apelar a todos los sentidos de las personas para poder traerlos a las tiendas y poder competir de algún modo con ese gigante que es el e-commerce. Los grandes hoteles y los hospitality con sus salones para el relax, para invitar a los encuentros informales, todo eso lo está tomando el mercado de oficinas. Si bien veníamos hablando de esto con la neuroarquitectura y tal,
en estos últimos años se están incorporando a los espacios biofilia, texturas, aromas, cambios en los layouts, ¿no? Tomando, digo esto, una recepción que por ahí antes era un lugar de fichaje, era el lugar más oscuro a veces de las oficinas, hoy es la tarjeta de presentación de una compañía y es el lugar donde el usuario, que es el empleado, al abrir la puerta ya empieza a tomar contacto con la cultura de la empresa y de ese modo la empresa puede generar pertenencia, ¿no? Entonces, termino como empecé, creo que hoy la clave está en darnos cuenta que el mercado está cambiando, en no sucumbir ante la incertidumbre, en ser creativos y en buscar el modo de conectar con las personas. Esto de ponerlas en el centro, entendiendo que el cliente que tenemos en oficinas, en retail, en vivienda, es el mismo, ¿no? Bien. Ahora, siempre cuando uno escucha un poco todo lo que está sucediendo y hacemos un poco un ejercicio de retrospección, es cómo podemos desde nuestras compañías inmobiliarias crear todo esto, porque al final veníamos de una concepción de crear producto y ahora crear servicio se abre como un mundo de preguntas, ¿no? Desde cómo se diseñan esos equipos. Y creo que en el mundo del living, ahora sí entrando un poco a ese sector, María, que sos especialista en temas de flex, ¿cómo es este proceso en el que ustedes conceptualizan estos servicios que al final es usar el espacio por una suma de dinero mensual o trimestral o anual, dependiendo de la modalidad que tienen, pero es muy diferente a crear un producto que mediante una transacción se le vende a alguien que vivía ahí 10, 20, 50 años de su vida, ¿no? Si nos querés contar un poquito sobre eso. Muy bien, Marcos, gracias. Bueno, tal cual fuimos comentando durante todos los paneles, hay una evolución natural, ¿no? de esta demanda y de esta expectativa del mercado. Y esto se está viendo ya en los productos inmobiliarios, en los cuales por ahí ya esta concepción de inversión tangible que se venía viendo históricamente está cambiando a un modelo cuyo valor está dado por otras cosas, ¿no? Para el usuario, estas palabras que estuvimos nombrando, flexibilidad, experiencia, comunidad. Y para los inversores también está cambiando, porque ya esto se empieza a medir también desde otro punto de vista, que en algún que otro panel se habló de los contratos de management o cómo el inversor también empieza a tener otro papel y otro juego también posterior a terminar de construir el edificio. Y en este caso es muy interesante que se suma una figura que es la del operador o quien esté luego también en la vida útil del edificio y la capacidad de este operador no solamente de generar una renta sostenible, sino que también que la parte operativa esté optimizada desde el punto de vista máximo, porque es lo que va a terminar haciendo que esta inversión sea efectivamente rentable, ¿no? Y la rentabilidad de esto. Entonces, aparece también el operador en los inicios de la generación de estos productos, que es también muy importante, que esto también se está viendo mucho cambio en los últimos yo diría meses, años en Madrid, en donde el operador ya es una figura que trabaja junto con los técnicos, porque además de la viabilidad técnica o normativa, ya tenemos que tener en la idea esto de cómo va a funcionar después, ¿no? La funcionalidad y la experiencia que se va a querer dar después, y es muy importante que trabajen tanto los técnicos como los inversores, o sea, todos los stakeholders que van a estar desarrollando estos proyectos en conjunto. Y también se suma un usuario cada vez más exigente, ¿no? que va subiendo un poco la vara, que quiere un servicio cada vez, obviamente, mejor, tanto desde el punto de vista usuario, que es lo que estamos hablando, esto usuario centrado en el usuario, en el desarrollo del producto, como también empieza a haber más oferta en el mercado, que también va empujando un poquito para arriba. Y esto es muy importante porque entonces va cambiando los estándares del producto, ¿no? O sea, cada vez estos estándares van a ser más altos, cada vez los servicios que se van a tener que dar son mejores. Y siempre hay que ver ahora lo que yo llamo el P&L, o sea, el OPEX, ¿no? Porque ahora es muy importante también que siempre se tengan en cuenta los costes del edificio. Más allá del ESG, que es algo que ya está en las ciudades europeas muy implantado y que es algo que casi viene inerte, o sea, también ahora viene desde el punto de vista que desde el operador o desde cómo va luego a funcionar el edificio, también es muy importante la sostenibilidad y la independencia de ese edificio. Así que eso.
Súper claro. No, lo que sí a esta altura ya queda súper claro es la importancia que tiene la operación en este servicio, en esta experiencia de usuario que generamos. Y ahí quiero ir con Javier. Javier viene del mundo de la conceptualización de residencias de lujo con un cliente muy específico, con unas necesidades muy puntuales, con un producto muy exitoso en la Costa del Sol y ahora en el mundo de los co-livings, ¿no? Y ahí, Javier, quisiera preguntarte como promotor y operador de estos co-livings, ¿cuáles son los principales desafíos con los que se encuentran al momento de llevar a cabo la gestión de estos espacios y en este cambio de mentalidad de una lógica que veníamos más de producto, como era el caso de vender las casas quizás, ahora esta lógica de ya no estoy vendiendo el producto, sino que estoy dando acceso a través de este servicio? Bueno, pues buenos días a todos y agradeceros la invitación a participar en esta jornada, que la verdad es que es un placer y estamos aprendiendo mucho esta mañana. Nosotros somos una compañía que llevamos 45 años en el sector y tenemos capacidades, como bien decías, en el origen de la construcción de producto inmobiliario. Hemos ido evolucionando a lo largo de 45 años a ese producto que decías de mayor nivel. No en la Costa del Sol, sino en la Costa Blanca. Perdón, sí. Estamos en la zona de la Costa Blanca. Y desde hace más de 25 años nos metimos en el mundo del turismo. Con lo cual nuestra compañía, y creo que es uno de los desafíos importantes, tiene esa orientación al cliente. Porque yo creo que el contexto lo habéis puesto muy bien esta mañana aquí y estamos avalando todos que el cambio está ahí. Además, el problema es la velocidad de ese cambio, ¿no? Porque el cambio sí nos diera un poco, pero claro, estamos trabajando con productos que el cambio no lo lleva bien, porque la inversión inmobiliaria es muy pesada, ¿no? Y como te decía, esas capacidades las tenemos y esa orientación que tenemos al cliente. Viendo un poco las tendencias que hemos estado hablando y hace aproximadamente como 5 o 6 años empezamos a ver qué estaba pasando por el mundo y hace 4 empezamos a organizar todo el mundo del co-living, que además lo hemos centrado en la reutilización también que se ha hablado en la anterior ponencia del producto actual. Entendemos que tiene mucho más valor cuando le damos una segunda vida a esos edificios, ¿no? Y yo creo que en esa transformación que hablas, que el cambio se ha puesto en marcha, no cabe la menor duda, pero hay desafíos, como decías, porque los modelos de negocio no tienen nada que ver. Modelos financieros, pues como se hablaba, pues tiene un OPEX, pues tiene unos márgenes que ahí tienes que tener unos volúmenes, tienes que tener una tecnología que te apoye y hay muchísimos más colaboradores que lo que tradicionalmente veníamos haciendo desde cualquier promoción inmobiliaria, ¿no? Yo creo que culturalmente las empresas y los equipos tenemos que incorporar a otro tipo de perfiles dentro de las organizaciones, porque esto está cambiando mucho y entonces todo esto que estábamos hablando de esas tendencias, yo creo que las personas, que al final son lo que componen y lo que tienen, le pueden dar valor y continuidad a una organización. Yo creo que culturalmente las empresas tenemos que evolucionar y tener esos equipos más diversos, si cabes, para que le den cabida a toda esta transformación, ¿no? Entonces, también hemos hablado esta mañana de la voluntad de la administración. Es importante que se adapte a todos estos cambios. No sé por dónde tiene que venir, pero que además sean planes en los cuales no cambiemos porque cambie el gobierno local, autonómico, nacional o europeo, con toda la regulación que también hemos comentado aquí, que tendremos que llevar a cabo con la sostenibilidad, y Europa viene apretando fuerte en todo ese cambio, ¿no? Con lo cual hay muchos retos, pero no cabe la menor duda que también hay muchas oportunidades en esta transformación. Y yo creo que al final mejoramos esa ciudad, mejoramos ese barrio, vuelve algo también al tener más actividad de comercio de barrio, que también se está perdiendo, y muchas veces hablamos también de esos parques temáticos que se van a convertir en las ciudades para venir un rato y pasarlo. Y yo creo que, no sé, ahí hay muchos desafíos que tenemos por delante y con todas esas experiencias, una forma de monetizar completamente distinta a la que teníamos antes, pero yo creo que hay oportunidades, pero tenemos que alinear intereses entre todos los que estamos aquí, que no somos pocos y que además que son voces autorizadas, que cada uno de nosotros, pues de alguna manera,
en su mundo, en su ecosistema, pues intente de alguna manera cambiar estas tendencias que son claras y yo creo que darán muy buen recorrido pues, a todas las organizaciones. Hay un mundo de oportunidades, ahora vamos a conversar sobre eso en unos minutos. Víctor, ¿hasta qué punto todos estos cambios y cosas que estamos conversando en términos de flexibilidad? No sé si es algún micrófono. ¿Se escucha? Sí, igual. Flexibilidad, acceso al servicio, el foco en la experiencia del usuario, ¿son realmente una ventaja competitiva o ya es más bien una necesidad de supervivencia, podríamos decir? Bueno, yo siempre digo que el sector inmobiliario se ha sofisticado muchísimo en los últimos, no sé, 5 o 10 años. Y claramente el sector inmobiliario se está mudando, sobre todo el sector inmobiliario a nivel institucional, está mudando más hacia un sector más similar al private equity que no al sector inmobiliario tradicional. ¿Eso qué quiere decir? Que hoy en día los inmuebles se conciben prácticamente como negocios entendidos como compañías, y esto pasa por proporcionar una serie de servicios que complementen la experiencia del consumidor y estos mismos sean capaces de ver y valorar ese valor añadido y pagarlo, ¿no? Pero es que hoy, como bien dices, eso es casi un must. O sea, el mundo evoluciona y igual que la calidad de los edificios, sobre todo en España, en la última generación, ha evolucionado muchísimo y hoy si no tienes unos ciertos estándares, estoy hablando de edificios de oficinas, por ejemplo, es que estás fuera del mercado, ya no sirve lo que se hacía antaño. A nivel de ese valor añadido que aportas, estamos en una situación bastante similar. Si no proporcionas este tipo de servicios, si no proporcionas este tipo de flexibilidad que alguien por aquí también ha comentado, simplemente es que el usuario no te compra, ¿no? Estamos en un mercado muy competitivo donde ese precio adicional que el consumidor está dispuesto a pagar viene porque entiende que recibe algo, un valor que le proporciona el propio inmueble, ¿no? Entonces, la forma de explotar los inmuebles tradicional pues ha quedado obsoleta, como todo en la vida, ¿no? O sea, y es que o evolucionas o probablemente te quedas fuera del mercado, de la misma forma que hay muchos inmuebles que se han quedado fuera del mercado y que su única opción ahora es un poco lo que decía Nacho en la ponencia anterior, es reutilizarlo. Pues esto es bastante similar. Qué significativo, ¿no? La forma de operar los inmuebles de manera tradicional quedó obsoleta y ahí viene un poco qué oportunidades vemos, porque al final hablamos sobre los desafíos y cómo tenemos nosotros que cambiar las ingenierías internas de nuestras organizaciones para poder estar a la altura de estas circunstancias, pero también, como todo, habrá un mundo de oportunidades. Nos quedan unos 10 minutos, ¿sí? Así que aprovechamos para hacer una pasada rápida y poder destacar 2, 3 oportunidades que se les ocurran. Rápidamente, ¿no? Es difícil, ¿eh? Porque realmente es la parte interesante, ¿no? Sí. Porque al final, donde venimos, Sí. donde estamos, ¿no? Sí. Es decir, yo creo que la oportunidad pasa porque pensamos que llevamos 4 o 5 años que las compañías, los usuarios no sabían qué hacer, ahora ya lo saben un poco más. Por lo tanto, las estrategias de las compañías, del usuario, que no estaban claras, que no sabían dónde estaban, porque la transformación de las oficinas, el COVID lo ha acelerado, pero ya veníamos de anterior. Anteriormente ya no era lo que es esto. Ya la gestión se hacía de otra manera, ¿no? Luego nos encontramos con la segunda parte, para ser muy rápido o breve, da para mucho, es que hay que controlar al cliente. Esto va de fidelización, esto va de ingresos, esto va de pasta, esto va de aumentar la rentabilidad de nuestra actividad cuando el OPEX se ha incrementado y cuando los costes de construcción están incrementando. Entonces, no basta con decir qué cariño, qué bien, no. Aquí tú tienes que buscar una capa de servicios que te permitan cobrar más o fidelizar más, que para mí es la base de nuestro negocio, ¿no? Al final, cuando un cliente se va, aquello que a veces decimos, ¿no? ¿Qué oportunidad de crecer? No, cuando haces los números, que se quede, ¿no? Y haces una buena gestión cuando se queda y se queda pagando lo que tú consideres que tiene que pagar. Entonces, yo creo que hay un mundo de oportunidades, pero hay que estar muy cerca del cliente, entender no al director, no al responsable, sino al usuario y entender lo que está pasando en tus activos. Por eso, en esta capa de servicios que damos o que puedes dar, tienes la oportunidad de conocer más a tu usuario.
y poder diseñar estrategias en cada caso a la que corresponda. Bien. Y me freno porque esto da para mucho. Gracias. María. Sí, en primer lugar, un poco resaltando también lo que dijo Víctor, este tema de la profesionalización en el sector es muy importante, que está trayendo al final también mucho inversión institucional y mejorando la calidad de los espacios, tanto constructivamente como desde el punto de vista operativo de estos proyectos, ¿no? Y después, un poco también lo que comentaba Albert, esta cuestión de que ya no se piensa únicamente desde el punto de vista de arrendamiento tradicional, o sea, ya podemos dar otros tipos de servicios, pero también, por así decirlo, vender otros tipos de servicios. O sea, ya las rentas no van solamente por ahí por las unidades privativas, sino también puede ir por las unidades compartidas. O sea, hoy en día hay mucho flex living que también están alquilando espacios compartidos, en donde uno puede invitar amigos y desarrollar ahí, no sé, una fiesta, un cumpleaños, lo que sea. También en membresías, también en servicios adicionales, otras limpiezas. O sea, ya hay otro tipo de ingresos que se pueden concebir, y también este tema de las tarifas que son más variables y van variando no solamente a una cuestión estacional, por si se quiere llamar de alguna forma, o sea, anual, en donde digo, bueno, cuando tengo más demanda, menos demanda, muchos de estos flex living lo que te permiten es implementar cortas, medias y largas estancias, que le termina de sacar el jugo desde el punto de vista de rentabilidad también, pero también hacia una realidad social que fuimos viendo, ¿no? Que se habló de Bauman y la sociedad líquida, que va cambiando. Entonces, este tipo de edificios y activos inmobiliarios también lo que hacen es adaptarse rápidamente con distintos modelos comerciales, ¿no? Cortas, medias y largas estancias, a por ahí una tendencia inmobiliaria que también cambia. Y también, bueno, al final y todo esto, la oportunidad es para la calidad de vida del usuario, ¿no? Que estamos, como bien dije, se nos está empujando a los operadores especialmente a hacer un mejor servicio, tanto desde el punto de vista de los usuarios que ya quieren y demandan estos servicios, como también un mercado que cada vez se está desarrollando, profesionalizando más, en donde ya importa mucho tanto la calidad constructiva como la operativa, y va a terminar generando que estos espacios en donde viven todos sean mejores, ¿no? Javier. Bueno, pues se dicen ya muchas oportunidades y cada vez te quedan menos. Pero bueno, yo creo que una cosa importante es que el sector ha tomado conciencia de ello, y eso ya, de que el cambio es así. Y cuando sumamos producto y servicio, yo creo que tiene muchísimo más valor, ¿no?, nuestra propuesta. También, como comentaban, o sea, yo creo que la segmentación, que se ha profesionalizado muchísimo el sector, y con esa visión también mucho más a largo plazo, que no va a tener el carácter especulativo que ha tenido, sobre todo sobre la marca en etapas anteriores, y tiene cabida pues, a segmentar como otras industrias lo han hecho, ¿no? Desde la inversión, los promotores, constructores, operadores, o todo ese ecosistema que viene alrededor de darles experiencia al cliente, que antes no formaban parte de la propuesta de valor de cualquier desarrollo. Entonces, la suma de producto y servicio, yo creo que ahí amplía, si cabe, ese PIB que hablábamos antes de lo que representaba. Yo creo que cada vez va a ser más, porque va a haber muchas más oportunidades. Y creo que también tenemos la posibilidad de ampliar el ciclo de vida del cliente, y en distintas etapas vitales de la vida de una persona, pues ofrecerle un producto, un servicio acorde con su necesidad, ¿no? Y para eso yo creo que una de las cosas importantes es estar cerca del cliente. Hablábamos antes del dato, o sea, escuchar, pero con una escucha activa. Yo creo que es fundamental estar cerca del cliente y crecer con ese conocimiento del cliente. Si es que tenemos la materia prima donde tenemos que extraer, lo único que hay que escucharlo e intentar ser rápidos en darle ese producto y ese servicio que se merecen. Pero bueno, oportunidades hay muchas. Bien. Mariana. Yo quiero traernos a nosotros, ¿no? Porque digo, estamos hablando que los clientes que son personas y ponerlos en el centro, y nosotros también somos personas. Entonces digo, ¿qué oportunidad tenemos también de, mirando hacia afuera y viendo los cambios que está viendo en el mercado, mirarnos también hacia adentro y como volver a conectar, ¿no? con ese qué hago, cómo lo hago, cómo están conformados mis equipos, cómo nos transformamos para poder generar valor, para que nuestra propuesta de valor sea más interesante y, en definitiva, generar diferenciación. Me parece que eso hoy es una oportunidad que tenemos todos los que estamos acá. Y veo también como oportunidad esto, ¿no? Como el diálogo intersectorial.
Me parece que el mercado nos llevó, y estoy de acuerdo con eso, a profesionalizarnos, a especializarnos en un determinado sector para poder ofrecer un mejor servicio, pero eso creo que ha devenido en un punto a trabajar como en departamentos estancos, ¿no? Y como decía yo hace un ratito, el cliente es el mismo. Entonces, creo que se hablaba en el panel anterior de comunidad. Me parece que el poder generar estos diálogos, estos encuentros, es una oportunidad también, porque en definitiva va a generar un mejor producto si entre todos estamos dialogando, y eso, bueno, va a ser beneficioso para todos. Está bueno. Sí. Sí, bueno, los espacios de coworking en general y mi grupo IWG en particular nacimos de la tecnología que permitió la digitalización de la economía, permitió dar el salto fuera de los espacios y trabajar desde cualquier sitio. Por lo tanto, la oportunidad principal para nosotros es integrar la inteligencia artificial a nuestro modelo de negocio. Aumentar de esta forma la optimización de los espacios, la gestión de los recursos energéticos, productividad, eficiencia, y también ejecutar muchas actividades repetitivas, facturación, altas, bajas, perseguir a los deudores, un montón más de actividades que la tecnología nos va a permitir llevar a cabo. Y la segunda, lo ha comentado María, es la especialización. Nos tenemos que adaptar a los clientes, y un solo modelo de centro, de espacios, es como pues una talla única, y esto no funciona. Tenemos que adaptarnos a los clientes. Nosotros lo hacemos a través del crecimiento, la capitalización, está en todos los sitios. Tenemos 4.000 centros en el mundo, abrimos 2 a 3 al día, a través de 4 marcas. Y estas marcas nos permiten acercarnos a los clientes, pero no es suficiente, tenemos agujeros en la raqueta porque nos falta más especialización, y una de las oportunidades sería, y estamos trabajando en ello, es abrir espacios dedicados a sectores verticales, arquitectos, nuevas tecnologías, laboratorios farmacéuticos, telecomunicaciones, etc. Abrir espacios con material y espacios dedicados especialmente a estas empresas. Y para nosotros es una oportunidad muy importante. Bien. Víctor. Pues yo destacaría 2 oportunidades bastante ligadas con lo que ha dicho Ignacio en la charla anterior. La primera, en la reutilización de inmuebles, adaptar la oferta a la demanda. Creo que esto es realmente importante para el desarrollo de las ciudades, y para eso el problema que tenemos es que el problema que existe es que hay que contar con una gran ayuda por parte de las administraciones públicas, lo cual pues ya sabemos que no es fácil. Pero es que si no, vamos a encontrar las ciudades llenas de cadáveres inmobiliarios bueno, un poco como las fotos que enseñaba Ignacio antes, ¿no? Esto me parecería muy, muy relevante. Yo, en los casos que conozco, la flexibilidad urbanística sí que ha permitido adaptar la oferta a la demanda, y se han visto crecimientos en ciudades y cambios de uso que han permitido crecer, como digo, la experiencia en la propia ciudad. Y en segundo lugar, que los propios inmuebles, o sea, lo resumiría en el mixed use de los inmuebles, es decir, que los inmuebles permitan ofrecer diferentes usos al mismo tiempo, de tal forma que, y esto lo ato desde el lado del consumidor, pero también desde el lado del propietario, desde el lado del consumidor, pues que en el mismo inmueble pueda hacer varias cosas, es decir, yo no voy a un sitio solo a trabajar, o no voy a un sitio solo a comprar, o no voy solo a un sitio a comer, puedo hacer varias cosas a la vez, ya que salgo de casa, pues ofrecer este tipo de flexibilidad, y desde el punto de vista del propietario, porque ya que tengo un cliente le saco todo lo que hay en todos los diferentes aspectos vitales, ¿no? Entonces yo destacaría esto, la transformación de edificios y el cambio de uso, por un lado, y por otro lado, diferentes usos dentro del mismo inmueble. Bien. Bueno, ya se nos puso rojo el tiempo. Agrego una oportunidad más, que creo que poder satisfacer a este usuario tan exigente, también lo que nos está haciendo dar cuenta es que una oportunidad en sí misma es poder trabajar en ecosistema, ¿sí? Ese ecosistema ya no es dentro de los diferentes departamentos que tienen las compañías, sino que el desafío es poder trabajar entre compañías para poder satisfacer esas necesidades. La semana pasada en Buenos Aires, que estuvo Francisco por allá, escuchamos una frase que me
me encantó de esto, de cómo armar este ecosistema, y alguien dijo que ya no se trata del proyecto de arquitectura, sino que se trata de la arquitectura del proyecto. Así que lo dejo como reflexión. Gracias por las contribuciones y gracias a todos por este espacio. Gracias.